Bien, vamos a la palabra de Dios, vamos a Juan capítulo 6. Vamos a hablar en esta tarde acerca de un milagro maravilloso cuando Jesús multiplica unos pocos panecitos de cebada y unos pececillos que traía un muchacho. Pero el título de la enseñanza es La multitud que siguió a Jesús. Y vamos a leer el texto en Juan capítulo 6, versículo 1. Voy a leer, usted me sigue. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, subraya eso, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y habiendo mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esa historia tiene varios participantes aquí, pero lo que más resalta es la gran multitud que dice que se acercó a Jesús. Pero las grandes multitudes, hermanos, nunca han garantizado que la gente que forma estas grandes multitudes en realidad esté siguiendo a Jesús por amor. No garantiza nada. Jesús conocía y conoce perfectamente el corazón de la gente. ¿Cuántos dicen así es? Él conoce perfectamente las intenciones que cada uno de aquellos que formaron esa multitud, y de aquí que somos una multitud considerable. Él conoce las intenciones del corazón, Él conoce las motivaciones por las cuales nosotros decimos seguir a Jesús o servimos a Jesús. Vamos a ver esta historia sobre este milagro maravilloso de la multiplicación de estos panecillos y estos cuantos pececillos. Dice en el versículo 1, si va conmigo, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Aquí quiero detenerme un poco porque quiero enfatizar algo. La palabra multitud en el griego, la palabra que se traduce por multitud, tiene un sentido de gente desorganizada. O sea, se alborotó el gentío, corrieron en pos de Jesús, alrededor de él, pero en realidad era gente totalmente desorganizada. Ellos estaban desbordados. Ellos solamente, era gente que pensaba como cualquier ser humano, que solamente pensaba en sus propias necesidades. Yo estoy enfermo, no tengo para comer, nadie me quiere. Y ellos estaban desbordados, pero en un total desorden. Parecía esto como un avivamiento. ¿Por qué? Porque la gente se arremolinaba siguiendo a Jesús. Pero la pregunta es: ¿tendrá realmente algo que ver este pasaje con avivamiento de gente, multitudes que buscan a Jesús?
Ahora, en el mismo versículo 2 dice la razón del por qué le seguían. Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Claro, es lo mismo que se ve el día de hoy. Pues que en la colonia Morelos hay uno que dice que sana y les avienta agüita de Jamaica. Y ahí va toda la gente y se arremolina alrededor. Y ven acá que Walter Mercado está adivinando la suerte y ahí van todos. Y ven acá, así es la gente quiere soluciones rápidas, mágicas, milagrosas. Y como todos los seres humanos tenemos necesidades, vieron en Jesús pues un curandero más, de tantos que ya había en esos tiempos. Y se arremolinan y dijeron, no, aquí es cuando, ahorita hay que ir detrás de Jesús. Veían las señales, decían, wow, tremendos milagros. Pero vamos a ver lo que hizo Jesús en el versículo 3. Vamos a ver cómo Él se apartó de la multitud. Porque dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Fíjense, se aisló de la multitud. Parece como que no le interesaba. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era una fiesta que recordaba la liberación que por mano de Moisés el pueblo de Israel había experimentado cuando los libró de la esclavitud de Egipto. Y Dios le había dado una ordenanza de sacrificar un cordero, le llamaban el cordero de la Pascua, y era un cordero sin mancha, sin contaminación. Y ese cordero tipificaba al Cordero de Dios, a Jesucristo. Y era esa fiesta por la cual pues la gente de los alrededores inundaba la ciudad de Jerusalén. Entonces la gente llegó y se daba cuenta que había alguien que hacía milagros por allí y empezaron a mirarlo y dijeron, wow, qué tremendo está todo esto. Y bueno, el número de los seguidores de Jesús se multiplicó y parecía como que había llegado el avivamiento. Pero en el versículo 5 dice, acuérdense que Él está en el monte. Dice, cuando alzó Jesús los ojos, Él estaba sentado y de pronto levanta su cabeza, dice, y vio que había venido a Él gran multitud. Gran multitud. Pero acuérdense que multitud era todos desordenados, todos tal vez pisoteándose por estar más cerca de Jesús, sin importar herir a alguien. Mal, esa multitud, así, esa era su característica. Y le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, dice el versículo 6, para probarle. ¿Por qué hizo esto Jesús? Lo hizo porque Él quería ver qué actitud tomaría Felipe ante esta circunstancia. Y es lo mismo que sucede con nosotros. El Señor nos prueba muchas veces para ver qué actitud vamos a mostrar durante la circunstancia que estamos viviendo. Recordemos que lo único que pide Él es fe, que confiemos en Él, que creamos en Él. Y dice, porque Él sabía lo que había de hacer. O sea, el Señor no se equivoca, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. El Señor no tiene un plan B para ti. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y nunca se va a mover de esos propósitos. Él ya sabía lo que iba a hacer con toda esa multitud, pero quería enseñarle algo a Felipe, que tuviera una actitud de fe ante una circunstancia que humanamente él no podía hacer nada. Versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan. Dice, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Si convertimos esos denarios, esa moneda del tiempo de Jesús, al dinero de hoy mexicano, son aproximadamente 12,000 pesos mexicanos. Ahora bien, más abajo dice que eran 5,000 varones, pero en los otros evangelios dice que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y siempre hay más mujeres y niños que varones en todos lados.
Si contáramos aquí qué hay más, hombres o mujeres, las mujeres ganan. Siempre así ha sido. Y bueno, esto, según los eruditos, hacía que el número llegara o alcanzara aproximadamente entre los 20 a 25 mil personas. O sea, era una gran multitud y todas con necesidad. Muchos de ellos venían en peregrinaje, venían enfermos, venían cansados, venían hambrientos. Y Felipe dice, no, 200 denarios no bastarían para nada. Ahora, alguien una vez preguntó, ¿de dónde salieron esos 200 denarios? Pues eran ofrendas que la gente que creía en el ministerio de Jesús le daba o le mandaba. Acuérdense que tenía un tesorero. ¿Quién era ese tesorero? Judas. Y se aprovechaba y le sacaba ahí, metía la mano. Entonces la gente apoyaba el ministerio de Jesús. Era una cantidad considerable la que llevaban ahí. Entonces la respuesta de Felipe vemos que es una respuesta lógica, lógicamente humana. Sin embargo, Jesús jamás estará sujeto a la lógica humana. Es lógico que un padre de familia piense que van a entrar en bancarrota cuando pierde el trabajo. Es una lógica humana. ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo trabajo. ¿Cómo voy a pagar la colegiatura? ¿Cómo les voy a dar de comer a mis hijos? Entonces se razona en la lógica humana. Pero escuchen bien, hermanos, Jesús no está sometido a nuestra lógica humana. No. Yo he escuchado muchos testimonios de personas, de cristianos de aquí de esta congregación, que dicen, pastor, quiero compartirle algo. Fíjese que perdí hace 3 o 4 meses mi trabajo. Y no, yo estaba muy preocupado, pero debo decirle algo de manera de testimonio. En esos 3, 4 meses que tengo sin trabajo, no ha faltado nada para darle de comer a mis hijos. He pagado la renta, no me explico de dónde salió. Bueno, salió de la lógica del Señor. La lógica nuestra es, no vamos a poder, que 200 denarios no me va a ajustar para nada. Pero el Señor no está sujeto a nuestra circunstancia y a nuestra lógica humana. Jesús es Dios y siempre hará lo que Él desee, porque Él es todopoderoso. Por eso debemos de poner toda nuestra confianza en Él. Vamos al versículo 8. Uno de sus discípulos, u otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Subrayen eso, un muchacho, no dice el nombre, lo tienen incógnito, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos algo muy importante, síganme con atención. Aparece otro de sus discípulos con una actitud diferente, Andrés. Él había de alguna manera descubierto a este muchachito, jovencito, que llevaba 5 panecillos y 2 pececillos. Seguramente era el lonche o su refrigerio que él traía para la travesía de estar allí o de lo que llegaban a Jerusalén, porque ellos estaban afuera de la ciudad. Seguramente ese lonchecito, esa torta pequeña o ese sándwich de pan de cebada y de pescaditos, pues era su alimento, era lo único que traía, ¿sí? Y dice la Escritura que Andrés fue con Jesús y le trajo al muchachito, le dijo, aquí hay un muchacho, Señor. Ahora vamos a pensar, a meditar un poquito en este muchacho. Este muchacho en realidad no llevaba gran cosa, un sandwichito era lo que llevaba, ¿sí? El pan de cebada en los tiempos de Jesús era el pan más barato que había. Es más, ese pan de cebada era el pan que solían comer las personas más pobres de ese tiempo. Los pececillos eran una especie de sardinitas pequeñitas que abundaban en el mar de Galilea. Y llevaba él este lonchecito, ¿sí?
Y aquí hay algo que yo quiero contrastar entre Andrés y Felipe. Número uno, Felipe. Felipe dijo, no se puede hacer nada. Y esa es la actitud que tuvo, aún teniendo a Jesús presente. No se puede hacer nada, absolutamente. Pero Andrés dijo, aquí hay algo. O alguien. Seguro que Jesús hará algo más. Recordemos que lo único que exige Dios a sus discípulos, a los que decimos que somos de Él, es fe. Fe para poder obrar. ¿Se acuerdan ustedes del paralítico que bajaron enfrente de Jesús cuando Él estaba predicando en un lugar cerrado? Y dice que lo bajaron en una camilla, y dice la Escritura que al ver Jesús la fe de ellos, vio que tenían fe, o sea, la fe se puso en acción. O como aquella mujer que llegando por atrás tocó el manto de Jesús, y Él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Sentí que salió poder de mí. Y una mujer dijo, fui yo, Señor. Y Jesús le responde, oh mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ahora bien, ¿cómo fue que este muchacho lo descubrió Andrés? Porque los discípulos estaban junto a Jesús. Yo me imagino que fue más o menos así. Los niños siempre están adelante, ¿se fijan? En cualquier cosa que haya, cualquier evento, ellos se cuelan y se meten y están ahí hacia adelante, hasta adelante. Es probable que este niño haya escuchado lo que Jesús dijo. Son muchas personas las que están aquí. Necesitan comer. Felipe, ¿cuánto tenemos en el tesoro? Pues tenemos solamente 200 denarios, pero no se alcanza para nada, Señor. Y yo quiero resaltar algo de este muchachito: su generosidad. Si ese muchachito hubiera guardado para sí ese pequeño sandwichito que traía, yo no estaría contando esta historia. Yo he descubierto en la Biblia y en la vida cotidiana que los que más dan son los más pobres. Hay una generosidad extraordinaria en este muchachito, porque si él escuchó las palabras de Jesús y la respuesta de Felipe, yo me imagino que cuando escuchó, porque los niños siempre están adelante, se tocó ahí la bolsita o el morralito donde traía su lonchecito y dijo, ay, sí son muchos, pero pues yo quiero compartir lo que traigo. Y seguramente Andrés lo vio y le dijo, a ver, ¿qué? Pues yo quiero compartir lo que traigo. Y fue que se lo trajo a Jesús. Le dijo, Señor, pues aquí hay un muchachito con unos panecitos de cebada y 2 pececitos. Qué tremendo, qué generosidad. Hay un pasaje en el Evangelio cuando dice que Jesús estaba en el templo junto al arca de las ofrendas, así dice, y era un cofre bastante grande, donde la gente y todos los que venían, como en ese caso a la fiesta de la Pascua, llevaban ofrendas al Señor para el sostenimiento de la casa de Dios, y muchos entregaban sus diezmos en especie, pero otros daban dinero. Y dice que Jesús estaba allí junto al arca de las ofrendas, viendo lo que la gente ponía dentro. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús sí ve lo que nosotros damos. Sí ve lo que nosotros damos. Y estaba él ahí, y todos llegaban y ponían, y de pronto se acercó una mujer viuda, anciana, pobre, y sacó 2 moneditas, se llamaban blancas, que era la moneda de menor denominación, de menor valor, y sacó las 2 moneditas y la puso en el arca de las ofrendas, y Jesús alza la voz y dice, ¡hey, escuchadme todos! Dice, esta mujer dio más que todos ustedes.
Y los que habían ido y habían dado su cheque de $2,000 o su fajo de billetes, que vendieron su casa o recibieron una herencia y echaron monedas de oro así en abundancia, se molestaron. ¿Cómo no? Sí, ella dio más que todos ustedes, dice, porque ella dio todo lo que tenía y ustedes dieron de lo que les sobraba. Aquí hay un principio tremendo. Y es el principio de que, pues yo llamo de equidad. Es decir, le voy a poner un ejemplo que tiene que ver mucho con la generosidad que nosotros podamos tener. El Señor la mide en base a la bendición que nosotros recibimos. Le voy a poner un ejemplo. Hay un hombre, uno de los hombres más ricos en el mundo, se llama Bill Gates. Unos dicen que es el primero y ahí se pelea el primero y el segundo lugar con un mexicano, Carlos Slim. Como los hombres más ricos del mundo, sus fortunas llegan a los 80,000 millones de dólares. ¿Sabe lo que es 80,000 millones de dólares? ¿Sabe lo que es $1 millón? Pues ni idea, dicen algunos. Ahora 80,000 menos, dicen. Bueno, ni gastando $1 millón diarios este hombre, Bill Gates, se acaba su fortuna. Bueno, una vez yo leí un reportaje y decía, Bill Gates, un hombre muy generoso, porque él dona, según este reportaje, cada año dona $100 millones para causas, buenas causas. Entonces dice la gente, wow, qué hombre tan generoso. Pero escúcheme bien, en proporción a lo que él tiene, es una miseria lo que él da. ¿Me expliqué? No va de acuerdo con lo que él recibió o tiene, no va de acuerdo su generosidad. Es una miseria lo que él da. Claro, tú dices, $100 millones son más de 1,500 millones. Sí, pero él tiene millones y millones y millones y millones y millones. Por eso es que Jesús dijo que esta mujer había dado más porque dio todo lo que tenía. Entonces, ¿cómo se mide la verdadera generosidad? Se mide en la proporción que recibimos de parte de Dios y lo que damos. ¿Entiende? Y yo de verdad me he dado cuenta que la gente más pobre, así como este muchachito, sin egoísmo compartió. Así como esta viuda dijo, pues es todo lo que tengo, y lo puso allí. Ahora, cuando Dios no está en contra de que usted se compre una buena casa, créame lo que no. Tampoco está en contra de que usted se vaya de vacaciones a Europa o se vaya, qué sé yo, ¿no? Dios no está en contra de eso. Lo que el Señor reprocha es que nosotros no seamos generosos en la medida que Él nos da. Él no nos va a pedir más de lo que nosotros tenemos o lo que no tenemos, sino en proporción a lo que recibimos de Él. ¿Entendió el principio? Ahora fíjese, este muchachito no traía más que un lonchecito y dijo, pues yo quiero hacer algo para aliviar un poco el hambre de todos. Había oído lo que Felipe había dicho, no se puede. Pero él dijo, aquí está. Y Andrés le dice, Señor, aquí está un muchacho. Ese fue el primer paso. No podemos nosotros saber nunca lo que puede suceder cuando acercamos nosotros a alguien a Jesús. Andrés no se imaginaba para nada lo que el Señor iba a hacer. Por nada del mundo podía, pero él hizo algo. Lo acercó y le dijo, bueno, aquí está este jovencito que quiere compartir su sándwich de pescado con los demás. Esto es algo tremendo, hermanos. La persona que me acercó a mí, a Jesús, no se pudo imaginar lo que Dios iba a multiplicar y a bendecir. ¿Entiende? Por eso yo una vez escuché a un predicador decir, nosotros tenemos que ir a predicarles a los peces gordos, dijo. Ah, caray, los peces gordos, ¿cuáles son esos?
las ballenas, los tiburones o qué. No, los peces gordos se refería a irle a predicar a los ricos. Porque ellos son los que tienen el dinero. Y se necesita dinero, dice. Háganme favor, eso agrede el evangelio. La Biblia dice ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Entonces no hay que desperdiciar o no hay que menospreciar un charalito de un pargo de este tamaño. No se puede comparar, pero los dos se comen y alimentan, ¿sí o no? Pues vemos pues a este joven aquí. Hay una anécdota al respecto que menciona de un anciano maestro allá por los años 1400 y fracción en Alemania, que dice esta historia que él antes de entrar a clases, cuando él llegaba primero, esperaba a todos los alumnos, y cada alumno que entraba, él los saludaba y le decía buenos días, y él usaba un bombín, el maestro, y se lo quitaba y decía buenos días, adelante. O cuando él ya estaba dentro, los alumnos ya estaban esperándolo a él, y él llegaba, se quitaba el sombrero y decía buenos días, así muy respetuoso. Un día un maestro, colega suyo, le dijo: oye maestro, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tú siempre te quitas el sombrero así como muy respetuoso delante de los muchachitos? Y aquel anciano le respondió: bueno, es que uno nunca sabe enfrente de quiénes serán estos jovencitos algún día. Este hombre tenía razón. Entre esos jovencitos estaba Martín Lutero, que fue un hombre importante para la renovación o reformación de la iglesia. Y ahí estaba. Entonces, ahí está este muchachito. Y probablemente tú digas: pues yo soy peor que el muchachito. ¿Qué tengo yo? No tengo nada, solo tengo un pececito, solo tengo un peso. ¿Para qué doy tan poquito? No sirve de nada. Pero cuando Jesús tomó esos pececillos y esos panecillos, ahí cambia la cosa. No sé si me estoy explicando. Andrés no sabía lo que iba a pasar con aquel muchacho y su refrigerio cuando lo trajo a Jesús. No podemos nosotros tampoco ni siquiera calcular qué va a suceder cuando acercamos a alguien a Jesús. Ahora vamos a observar que el muchacho no podía ofrecer mucho, era un sandwichito. Pero Jesús tuvo el material en sus manos con el que pudo multiplicar y bendecir a toda esa gente. Quizás muchos de nosotros nos hemos perdido de ver milagros porque no le traemos a Jesús lo que tenemos, y mucho menos nos entregamos a Él porque nos devaluamos a nosotros mismos y nos consideramos: yo soy poca cosa, ¿yo qué puedo hacer por Él? Pero cuando nos ponemos en el altar del sacrificio y nos ponemos en las manos de Jesús, ahí las cosas son diferentes, hermanos. Porque Dios puede hacer, como hizo con aquel jovencito, hizo un gran milagro. Dios puede hacer con lo poco tuyo, con lo poco que tú crees que eres, Dios puede hacer mucho. Entonces lo poco que tengamos o que seamos se vuelve mucho en las manos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, déjame contarte una anécdota, una historia que me pasó a mí. Cuando yo conocí al Señor, yo tenía 20 años, ya pasaron 40. Pero en ese tiempo, pues un jovencito de 20 años, ¿sí? Y yo recuerdo que en una ocasión llegó un pastor, un ministro, a ministrar allí, a la iglesia donde yo estábamos creciendo, y mi esposa, entonces mi novia. Y el hombre que llegó era el Chico Hernández, hermano de Adrián Hernández, que está aquí con nosotros, que es pastor aquí. Y llegó el chico y ministró, enseñó, cantó, y yo me acuerdo que al final me acerqué con él y yo le preguntaba, y él me miraba así con simpatía y me contestaba, y de continuo lo invitaban, y él iba y
y pues yo lo apreciaba, me gustaba su ministerio y yo aprendía de él. Se alejó un tiempo, pasaron unos años, Dios empezó a usar nuestras vidas, iniciamos lo que hoy es Casa de Oración hace 33 años, y un día vino a Guadalajara, porque él parte de su vida ha vivido en Monterrey, y llegó a Guadalajara y Adrián me dijo, aquí anda el chico. Le digo, ¿de veras? Oye, pues quiero verlo. Entonces ya nos vimos y nos saludamos y empezamos a platicar. Y me dice, oye, he escuchado que han iniciado una congregación. Le digo, sí, te invito a predicar, te invito a ministrar. ¿De verdad? Le digo, claro, ahí te espero el domingo. Y llega el domingo. Entonces lo presento y toma el micrófono y dice, ¿saben una cosa, hermanos? Dice, estoy asustado. Así dijo. Dice, es que les voy a decir la verdad. Dice, yo cuando conocí a Chuy, dice, bueno, la zanca se le ve al pollo, dice. ¿Entienden ese dicho, no? O sea, se ve el que tiene madera, se ve el que tiene porvenir, se ve el que tiene potencial. Y yo cuando conocí a Chuy, la verdad no figuraba, así dijo. ¿Te acuerdas, Adrián, de eso? La verdad no figuraba, yo miraba ahí, había un semillero ahí en esa iglesia de mucha gente que tenía un potencial tremendo, y mirabas a Chuy y pues no, la verdad no figuraba. Por eso estoy asustado, porque miren lo que ha hecho el Señor. Y yo me pregunté, ¿y cómo me vería él? No sé cómo me vería él, que no figuraba la zanca del pollo. Bueno, lo que pasa es esto, hermanos, que cuando yo conocí a Jesús, cuando me llevaron a Él, yo entendí una cosa: si Él hizo todo eso por mí y me rescató, pues ¿quién soy yo, un jovencito? Ni carrera terminada, nada. Es más, ni sandwichito de pescado tenía. Cuando en ese tiempo era novio de la que hoy es mi esposa, a veces no tenía ni para invitarle una bolsa de papas. Un día íbamos caminando por allí, le cuento eso porque ahorita no está, pero me está oyendo allí. Entonces íbamos ahí por el Agua Azul y me dice, ay, y dice, se me antojaron unas papas fritas. Yo le dije, no, pero las papas no alimentan. Y le saqué un rollo nutricionista. Lo que pasa es que no traía dinero para comprarle. Y para no agarrar camión, porque no tenía para pagar el camión, le dije, vamos a caminar y platicamos. Eso ella lo cuenta también como anécdota. El asunto es este, hermano. Al ver lo que Jesús había hecho en mi vida, comprendí lo que había hecho en la cruz. Yo dije, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, ¿yo qué soy? Yo no soy nada, no tengo a nadie, pero me puse en las manos de Jesús. Esa es la diferencia, hermano. ¿Entiende? Y yo le dije, haz lo que quieras conmigo. Como Él hizo lo que quiso cuando tuvo en sus manos estos pececillos y estos panecillos. Y el Señor ha multiplicado esa casita de oración que inició hace 33 años. Y ustedes me conocen, yo le doy todo el crédito al Señor. Nosotros no nos atribuimos nada porque nosotros simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Hay gente que me pregunta, dime la fórmula, ¿cómo le hiciste para crecer? No, ¿cuál fórmula? No hay una fórmula, pero hay una actitud, y es obediencia, y ponte en las manos del Señor y créele a Dios. Eso es todo, es lo único que pide. Y Dios ha multiplicado, y el día de hoy hay mucha gente alrededor del mundo que come de esa multiplicación de las casitas de oración. ¿Entiende? Pero repito y reitero, que quede bien claro, todo el reconocimiento es para Él. Nosotros nada más somos como el panecillo, pero ¿quién es el que multiplicó? Dios, Jesús. Volvamos a Juan capítulo 6, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. ¿Saben por qué dijo, háganla recostar? Porque eran un montón de desordenados.
Y lo primero que el Señor hace es meternos en orden, que guardemos un orden. Y aquí vemos a los discípulos haciendo un incipiente ministerio, que es el ministerio de los ujieres. Siéntese aquí. Háganlo sentar a todos. Y el Señor, bien considerado, dice que había mucha hierba en aquel lugar, hasta los puso en colchoncito, ¿no? Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Yo quiero enfatizar el verbo tomar. Tomó Jesús en sus manos la materia prima con la que Él iba a hacer su milagro. Te repito, si tú te pones en las manos de Jesús o pones en sus manos lo que tú tengas, sea mucho, poco, lo que sea, y lo pones en las manos de Él, Él lo va a multiplicar y va a bendecir a mucha gente. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, esta oración era común en los judíos de ese tiempo, y la oración básicamente decía lo siguiente: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, que haces que la tierra produzca el pan que nos alimenta. ¿Usted le da gracias a Dios cuando come? ¿O se sienta ahí a comer y le atranca como y ni se acuerda? No lo sé. Bueno, dice que Él dio gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Aquí vemos un principio de delegación de autoridad y de servicio. Jesús multiplica y les dice a los 12 que tiene ahí enfrente. Ahora, quiero que piensen un momento, darle de comer a tan grande multitud no es cualquier trabajo, Es un trabajo en realidad muy, muy pesado. Nada más las señoras que atienden la casa, el esposo, los hijos, con 15 que tienen ya se están muriendo. Y aquí eran 25,000. Pero el que está dispuesto a servir al Señor no pone ningún pero, no pone condiciones. No dijo: oye Señor, si somos bien poquitos, ¿cómo le vamos a dar a todos estos desorganizados? Bueno, siéntenlos, ahora repártanles. Y ahí van ellos, repartiendo el pan, ¿sí? Y comieron, dice, cuanto ellos querían, quedaron satisfechos. O como decimos aquí en México, los niños, ¿verdad? Cuando estamos niños, ¿ya quieres más, hijo? No, ya estoy lleno, dice el niño. No, hijo, así no se dice. Se dice estoy satisfecho. Pues sí, ya me siento bien lleno. Estaban llenos, satisfechos. Todo aquello pintaba maravilloso, ¿no? Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, la palabra saciar en el griego aquí es una palabra que también se traduce hartarse. O sea, cuando se hubieron hartado de comer, dijo a sus discípulos, pongan mucha atención: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí vemos una lección muy, muy maravillosa de Jesús. Miren, cuando hay abundancia, cuando tú tienes abundancia, cuando una familia tiene abundancia y tiene más de lo que gasta al mes, solemos ser desperdiciados. Pero aquí hay una gran lección, hermanos. Tenemos que aprender a administrar mejor. La abundancia que tú tienes, aquí en México, las señoras, bueno, así era mi abuelita. Yo me acuerdo, estoy hablando de la gente antigua, de hace 50 años, no sé. Cuando hacían de comer, hacían una olla gigantesca, porque siempre llegaba otra gente. Y decían: no, y si no alcanza le echamos agua a los frijoles. Yo me acuerdo que eso decía mi abuelita. Entonces había mucha comida. Y cuando hay mucha comida, solemos desperdiciar. Pero escúcheme bien, mientras usted tenga abundancia, no desperdicie, administre mejor. Porque en lugar de tirar la comida que le sobra, haga menos y ese dinero compre, ¿qué le parece
así como cosas para los presos que están ahí encerrados. Porque podemos llegar al extremo de cometer pecado. Porque esa prosperidad, esa abundancia que ahorita tenemos, un día puede cambiar la circunstancia. Y si tú eres una persona que en lugar de desperdiciar, tú compartes, la Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y como Dios no es deudor de nadie, siempre te paga. Así es que los que están en abundancia ahorita, no desperdicien. No desperdicien, administren. Amén. Entonces dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Eso sí se llama un gran milagro, ¿no? No solo comieron hasta que se hartaron 25,000 personas, sino que todavía sobraron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Tremendo. Ahora, vamos a entrar en materia, porque en el versículo 14, vemos la reacción de la gente. Vamos a ver cosas extraordinarias aquí. Dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, o sea, los 5,000, pero estaban las mujeres también, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Miren, hermanos, pónganme atención. La reacción de esta gente fue una reacción arrebatada, emocionalista y convenenciera. Jesús los había sanado y los había alimentado. Por consiguiente, ellos reaccionan otra vez en la lógica humana y dijeron, no, queremos un rey como este, que nos sana cuando nos enfermamos y que nos da a comer hasta que nos hartamos. Entonces vámonos haciéndolo rey. Oigan, ¿quién no quiere un rey así? A ver, yo les hago una pregunta bien terrenal. ¿Cuántos quieren diputados honestos? Por eso votaron hace 2 semanas. ¿Cuántos quieren un presidente municipal en Guadalajara que cumpla lo que promete? ¿Verdad que todos queremos eso? Que nos bajen los impuestos o los que damos, pues a ver si ahora sí pavimentan las calles y bueno, si hacen un buen gobierno puede llegar a ser gobernador, ¿o no? ¿Quién no quiere un gobernador así? Y no todo, imagínense que haga un buen gobierno, el próximo presidente municipal de Guadalajara. Puede llegar a ser gobernador, no solo gobernador, presidente de México. ¿Quién no quiere un presidente que trae inversiones, que hay mucho trabajo, buenos salarios? ¿Cuánto quieren un buen salario? Todos queremos gobernantes así, ¿sí o no? Somos iguales que esas personas. Dijeron, este nos sana gratis, este nos da de comer gratis. No, pues vamos haciéndolo rey. ¿Cómo reaccionó Jesús? Le desagradó al Señor la reacción de ellos. No la aceptó por ningún motivo. ¿Qué hizo Jesús? Se alejó de ellos. Vamos al versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué les pareció? Totalmente distinto la reacción a cualquier humano. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en que lo tuvieran por un rey que solamente les podía suplir las necesidades físicas y materiales, terrenalmente hablando. No, él iba más allá. Aquí cabe una pregunta: ¿somos nosotros diferentes a esa muchedumbre desorganizada? Bueno, cuando necesitamos algo de Dios, pues ¿a quién le vamos a pedir? Al Señor, ¿no? Cuando estamos en alguna situación difícil, económica, ¿a quién le vamos a pedir un milagro financiero? Pues al Señor. Todo eso es legítimo, hermanos.
El problema está en que lo sigamos única y exclusivamente para que nos supla y nos dé lo puramente terrenal. Eso es lo que Jesús está rechazando aquí. Si examinamos nuestro corazón, tal vez vamos a descubrir que muchos o algunos de nosotros podemos estar siguiendo a Jesús por lo que nos da y no por quién es Él, por lo que hizo en la cruz. Entonces aquí cabe una pregunta que es pertinente: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Viniste a darle o viniste a pedirle? Podemos hacer las dos cosas. Pero si nosotros el lonchecito de pescado egoístamente lo guardamos y no, esto me costó mucho y no voy a hacer nada más, y vengo a que oren por mí, no me saludó aquel, y esto, y siempre fijándonos en lo que otros pueden hacer por nosotros, esa no es la actitud que el Señor quiere ver en nosotros. Él quiere ver la actitud como la del muchacho. Si los otros no te saludan, tú saluda. Amén. Si algunos tú te das cuenta que no dan, recibieron una herencia y no disparan ni en defensa propia, pues no hagas lo mismo que ellos, tú da. No te esperes a otra cosa. Estás en una necesidad, estoy en una necesidad, pastor, y este hermano que Dios lo ha bendecido abundantemente, qué mala onda, él se dio cuenta y ni siquiera me regaló un pollo frito para mí, para mis hijos. Pero ahora él está en una situación como la que yo estuve. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo mismo que él? No. Saca tu sandwichito, ponlo en las manos del Señor. Señor, mira cómo Jesús dijo: si alguno le da de comer a estos niños, es como si me lo hicieras a mí. Dice el versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Vamos al versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, pongan mucha atención, vio que no había habido ahí más que una sola barca. O sea, los que habían comido vieron que nada más en una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Fíjense el versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Otras barcas. Yo diría otros gorrones. Bueno, para los que nos escuchan en otro país, un gorrón acá en México es alguien que le gusta comer gratis. Y seguramente que escucharon el rumor y dijeron: no, has conocido a Jesús, has oído a Jesús, ese te sana y no te cobra. Yo vi muchos sanados, es más, a mí me sanó y todavía nos dio un sándwich de pescado. ¿Cómo? Sí, nos dio de comer gratis y hasta que nos hartamos. No, hombre, la voz corrió. Y cuando yo leí ese versículo, le puse un poco más atención, dije: caray, esto se parece mucho a lo que hacemos el día de hoy. Nosotros tenemos cada 15 días reunión de pastores, de las casas de oración y los que quieran venir. Y cada 15 días, desde las 9 de la mañana como a la 1 de la tarde, pues alabamos al Señor, oramos y escudriñamos la palabra de Dios. Y estamos ahí 5 o 6 horas. Y llegan un numerito, pero de pronto decimos: vamos a hacer un convivio, vamos a comer una carne asada. No, hombre, hermano, llegan hasta con el perro. Y de pronto aparecen pastores que teníamos un año que no los veíamos. Ahora, una vez estábamos en una comida de esas. Claro, a la gorra no hay quien le corra, dice la Biblia.
Estábamos ahí comiendo una carnita asada y yo estaba ahí preparando ahí. Entonces llega uno de estos, así tipo Juan capítulo 6, versículo 23. Entonces yo estaba con otros dos pastores y uno de ellos no evitó el comentario y dijo: híjole, qué mala onda. Este pastor nada más viene cuando hay comedera. Y luego volteó y me dice: oye, ¿me da chance de darle una reprimenda? Sí, pero hazlo en amor, acuérdate, y con respeto. Puedes decirle. Y el otro ya se acercó, hola, como y abrazando a todo mundo. Entonces ya se acerca acá. Y le dice: oye, hermano, yo te quiero decir algo. ¿Por qué nada más te apareces cuando hay comida? No sabía ni qué decir. Pues estos serán igual. Haz una comida y se te llena. Mira, a los que se casan les voy a revelar algo que tenemos ahí un poco. A los que se casan aquí les decimos: no hagas fiesta así que quieras. No, nada más tu familia de los dos y ya. Deja los gorrones afuera. Porque no llegan ni al servicio, llegan a la comedera. Pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no? No, claro que no. Y no, hombre, llegaron otras barcas y dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde? Llegaron justo al lugar donde habían multiplicado. Nada más que como ya estaba todo barridito, ya no había comida. Y dice el versículo 24: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Por qué fueron a Capernaum? ¿Cómo supieron que hacia allá se habían dirigido? Pues preguntaron: ¿dónde va a ser la boda? ¿Dónde va a ser la comida? ¿Dónde va a ser la cena? ¿Dónde va a ser la comida de pastores? ¿Dónde va a ser la cena de matrimonio? ¿Y todos se dan cuenta? No, pues que agarran las barcas, dice. Entraron y fueron a Capernaum, dice el versículo 24. Y miren esta frase: buscando a Jesús. Uy, ¿esto les suena a avivamiento? Sí, estaban buscando a Jesús. Una vez yo escuché a un predicador decir este texto y él hablaba de un gran avivamiento en los tiempos de Jesús y tomó este pasaje. No, hermanos, acuérdense que la Biblia, para entenderla, hay que leer todo el pasaje. Aquí había una gran multitud. Yo he visto el Estadio Azteca lleno en la Ciudad de México, pero era una gran multitud de más de 100,000. Pero ¿qué motivaciones tenían? ¿Por qué estaban ahí? Y Jesús conocía los corazones de ellos. Buscando a Jesús. Ay, esto suena maravilloso, porque, bueno, el que busca encuentra, ¿no? El que llama se le abre. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, mire qué tremendo, lo hallaron, lo encontraron, le dijeron: Rabí. Ahora imagínese usted, eche a volar la imaginación, ¿no? Esta escena. Ahí está, míralo, ahí está. Ay, gloria, yo traigo hambre. A veces nos da un cóctel de camarón. Rabí, le dicen: ¿cuándo llegaste acá? Esa pregunta implica: ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo viajaste? ¿Te fue bien en el viaje? Y Jesús, hermanos, escuchen, simple y sencillamente no respondió a la pregunta, porque al Señor no le interesa dar detalles de sus viajes. A Él le interesaba la proclamación del Evangelio. Y el día de hoy vemos en muchos púlpitos hombres hablando de sus grandes viajes con detalle. Me hospedé en el Hotel Princess y en el Ritz, el mejor hotel de la ciudad, porque un hijo del rey, hermanos, tiene que estar en lo mejor. Amén. Y todos amén. Y dan los detalles de todo y nunca predicaron el Evangelio. Y Jesús aquí pone el ejemplo. Y le preguntan: ¿cómo te fue en el viaje? ¿Cómo viajaste? ¿Fue primera clase? ¿O no? Pero tú eres el Hijo de Dios. Y miren, Jesús les da la vuelta, versículo 26, y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea, lo que hace Jesús aquí ya revelarles las intenciones de su corazón. La frase "no porque habéis visto las señales" significa: no porque estás buscando mi mensaje,
que te da vida eterna. No, no, me estás buscando no para yo poderte dar vida eterna o porque crees en mí. No, tú me buscas, ustedes me buscan porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero aquí yo quiero señalar algo muy fuerte, que el texto, si lo lees en el griego, la palabra saciarse viene de una palabra griega que se usaba en el griego clásico de aquel tiempo para referirse a la manera como comen los animales. Nosotros en el castellano o en el inglés no tiene esa contundencia que tiene cuando lo lees en el idioma original. No la tiene, se pierde. No, ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Entonces me voy a permitir hacer una versión, una traducción. No, ustedes me buscan porque ayer comieron como animales. Ah, caray. Jesús diciendo algo, eso es lo que les dijo. Ahora, ¿cómo comen los animales, hermano? Tú tienes 2 perros. Tírales un pedazo de carne y se pelean. Y tú les puedes tirar otra vez y se pelean. No, nunca se van a poner de acuerdo. Uno y uno, ¿no? Ahorita tú, otro yo, así como el tráfico allá en el norte. Uno y uno, bien ordenaditos y aquí todos atrabancados. No. ¿Cómo comen los animales cuando les tiras así la comida? Se amontonan. Tírales así a las palomas aquí en la plaza de armas y volotean y llega donde están los puerquitos y aviéntanles el maíz y verán como animales, todos pensando nada más en ellos. Y les dicen, no, ustedes, yo sé por qué ustedes me buscan, yo sé por qué ustedes vinieron aquí este domingo. Ay, Dios. Bueno, eso lo sabe el Señor, yo no. Pero el Señor conoce el corazón. ¿Ah? Y luego, sin contestarles la pregunta terrenal, humana, de la carne, les dice en el versículo 27, trabajad. Dice, pero no por la comida que perece, por el sándwich de pescado. O una sanidad física que, aunque beneficiosa, es temporal. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Ellos estaban pensando solo en la comida, en sus estómagos, se olvidaron de sus almas. Y mucha gente entre las multitudes, espero, yo le pido al Señor que no sea la situación de algunos aquí, de ninguno, esa sería mi petición. Que viniera a este lugar nada más pensando en la sola y única necesidad de que Dios supla y me dé lo que necesito. Bueno, está bien si lo tenemos a Él en primer lugar. Pero ¿qué después de que te haga lo que necesitas o te dé lo que necesites? ¿Qué? ¿Después qué? Pues mucha gente, por aquí han circulado, créanmelo hermanos, miles de personas. Muchos de ellos obtienen por lo que venían y se van. Otros de manera egoísta se van, pero por otros motivos. Nunca estuvieron en las manos del Señor. Hay 2 tipos de hambre. El hambre física que se soluciona comiendo pan. Pero hay hambre, por ejemplo, de Dios. Solo Dios puede darte esa comida, que es Jesús, es la palabra. Mucha gente quiere conocer la verdad, tiene hambre de la verdad y por eso se meten aquí, allá, andan en sectas, andan en filosofías. Solo Jesús puede darte ese pan que va a satisfacer tu hambre de conocer la verdad. Pero tienes que venir a Jesús. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y así podemos poner muchos ejemplos. Mucha gente anda buscando el amor. Hay mujeres que andan buscando el amor y 5, 6, 7 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido, como la samaritana.
hasta que encuentran el verdadero amor que va a satisfacer plenamente su alma y su espíritu, el amor de Dios. Y esa comida solamente la da el Señor. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira, ellos estaban esperando una larga lista que les diera Jesús de buenas obras que tenían que hacer. Y Jesús, nada que ver. Su respuesta otra vez los desconcierta. Dice en el versículo 29, respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ven? Otra vez, creer en Él. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen en Él? ¿Qué me van a responder? Que sí, ¿no? Sí, pero también los demonios creen. Entonces nuestra verdadera, la fe verdadera, la fe que avala la Escritura, es aquella que se manifiesta por un incondicional amor a Jesús. ¿Tú lo amas, te dé o no te dé? ¿Sí o no? ¿Tú lo amas, te sane o no te sane? ¿Tú lo seguirías amando si ese muchacho que te gusta pone sus ojos en otro y se casa? ¿Seguirías, muchacha que me escuchas? ¿Seguirías todavía amando a Jesús? Porque acuérdense, antes cuando querías tener una cita con alguna muchacha que dice: con esta sí me quedo, ¿dónde la citabas? En el templo. En el templo te veo, en la última banca. En el templo, fíjate, así como diciendo, delante de Dios. ¿Cuál Dios allí? O sea, ¿cuál Dios? Se le va por la muchacha. Dice el versículo 29, respondió Jesús y les el 30, perdón. Le dijeron entonces, fíjense, estamos viendo la reacción de la multitud. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? No, estos de plano están tapados. Más tapados que las alcantarillas de Guadalajara. Que cae una lluviecita y todo se tapa, todo se inunda, todo tapado por la basura que tapa que tiramos y tapa las alcantarillas. Estos así estaban por toda la basura que traían en el cerebro. Estaban tapados, no les entraba nada. Fíjate lo que le dicen: ¿qué señal pues haces tú? ¿Qué no habían visto? Enfermos sanados, ¿qué no habían visto? Y habían comido inclusive del milagro que había hecho. Y todavía le dicen: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Claro, lo que pasa es que como a nadie le gusta que le digan la verdad, porque como ustedes saben, la verdad no peca, ¿verdad? Pero incomoda. No, yo por eso no me gusta venir a esta iglesia. Ya me voy, porque aquí no hay amor. Aquí siempre cuchillito y te están decidiste y ya me harté. Bueno, aquí hay iglesias hasta con salones de fumadores, y no estoy exagerando. Sí, o sea, al gusto del cliente. Como tú lo quieras, aquí en Guadalajara hay de todo. Hay iglesias donde están predicando el evangelio, nada más que predican la verdad del evangelio, como Jesús predicaba. El asunto es que cuando se dicen las verdades del evangelio, pues a quién le gustan. Y Jesús les dice: a ver, no, ustedes no me siguen porque me aman o porque reconocen quién soy. Me siguen porque ayer comieron y tragaron como... Claro, se ofendieron y reaccionaron. A ver, haznos otra señal. Sí, qué tremendos, vagos estos. Versículo 31. Sacan su historial espiritual. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia de que el maná cayó, el panecillo ese? Como está escrito: pan del cielo les dio a comer, y nuestros padres comieron pan del cielo, dice. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, Él.
Yo quiero que veamos el versículo 34, porque no cabe duda que esta gente, aparte de precipitada, convenenciera, desordenada, eran bipolares. Hoy seguían a Jesús, mañana ya no, ahorita te amo, mañana también, pasado mañana no, mejor no. Cambiaban de opinión, como cambia uno de calcetines, total inconstancia. Le están diciendo, a ver, haznos señal. Dice, pues la señal es que Dios les da el verdadero pan, yo soy el pan de vida. Y luego mira lo que le dice, aquí está lo bipolar que era esta gente. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ay, ¿quién les entiende a estos? ¿Usted puede entender a estos? Un pastor una vez me preguntó, dice, oye pastor, ¿es difícil pastorear? Pues sí, es difícil en la fuerza de uno. Es que es tan difícil entender a las ovejas. Le digo, sí, es bien difícil, bien desgastante, porque a veces son como esta multitud, son hasta bipolares. Hoy te dicen, ay pastor, ¿cómo me ha bendecido el mensaje que usted da? Ay, la oración que hizo por mí, Dios la contestó. Y luego se voltean y te están criticando por allá atrás. Eso es bipolaridad espiritual. ¿O no? Y así estaban. Ahora danos siempre de este pan. Pero escúcheme, estaban tan tapados que ellos todavía seguían pensando en el pan, en el lonchecillo de pan con pececillos, con pescadito. O sea, su mente no les alcanzaba. ¿Por qué? Porque eran egoístas, nada más estaban pensando en lo terrenal. Dice el versículo 35, nada más claro les dice Jesús, yo soy el pan de vida. ¿Ven? Ustedes a mí no me quieren, ustedes quieren lo que yo hice, pero a mí no me quieren. Yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Creen en mí? ¿Me aman? ¿Me quieren o no? Pues me acaban de decir, danos siempre esto. Aquí estoy. Y Él siempre está dispuesto. Él sigue siendo el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, aquí está, no creéis. O sea, aunque le dijeron, Señor, danos, es que todavía no han entendido, todavía no creen en mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y siguen con su bipolaridad. Fíjate el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos. ¡Wow! Murmuraban. ¡Qué tremendo! Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban. Eso es frustrante, ¿no es cierto? Miren, este viernes tuvimos esa reunión de pastores que les digo que cada 15 días tenemos. Al final un pastor, que antes de ser pastor, ya era un hombre de negocios, él tiene negocios. Entonces me dijo, oye pastor, dice, ¿a ti nunca te han traicionado? Le digo, sí. Y un buen. ¿Por qué? Dice, ¿te acuerdas de aquel muchacho que tú lo conoces? Yo le dije, no me acuerdo. Le dije, tú lo conociste. Que yo lo recogí, él se fue de su casa, vivía en la calle. Y yo, pues como cristiano, y bueno, lo quise ayudar. Lo metí a mi casa, lo vestí, le enseñé el manejo de mi negocio. Empezó a ganar dinero. Y así vivió un buen de años. Pues un día se me desapareció, ni me avisó. ¿Dónde está fulano? Y pues que se fue. ¿Y dónde está? Nunca supe por un año. Después me di cuenta que se había ido con una muchacha. Y él ya conocía de la palabra. Se fue con una muchacha. Y dice, ¿qué crees, pastor? Le digo, ¿qué? Acaba de regresar. Y me di cuenta porque me llegó una demanda que puso contra mí en conciliación y arbitraje, que porque yo lo corrí injustificadamente y me quiere bajar 100,000 pesos. Dice, después de que le tendí la mano, después de que lo ayudé, después de que lo vestí, le di dinero y le di la manera de ganar buen dinero, me traiciona. Esto me frustra, pastor, me dice.
Le dije, sí, es bien frustrante, sé de lo que me hablas. ¿A cuántos yo en lo personal les he tendido la mano? Les he ayudado en todo sentido. Los levantas, les das lo mejor. Bueno, como cualquier cristiano podía hacerlo. Y están como estos bipolares de aquí. Ellos realmente buscan otra cosa. Entonces dice esta hermana, no, yo difícilmente podré hacer algo así con otro. Le dije, no, espérame. Le dije, tranquilino. Le dije, no. La Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. El bien que tú hiciste, el bien que yo haga, el bien que usted haga, eso está en los registros del Señor. No se cansen, hermanos, de hacer el bien. Si hay traicioneros, si hay malagradecidos, que ellos le den cuenta al Señor. Pero usted no se canse de hacer el bien. Claro que se frustra uno. A veces te desvelas como pastor por estar preparando la palabra de Dios. Y te pagan con cada cosa, que es frustrante. Pero ¿saben una cosa? Yo le dije a este pastor, le dije, no te dejes llevar por eso. Que no te gane. No seas vencido del mal. Vence con el bien el mal. Y no os canséis, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú sigue haciendo el bien. Hermanos, ustedes sigan haciendo el bien. Que los van a volver a traicionar, los por atrás les van, que lo hagan. Ellos que den cuentas al Señor. Pero ustedes no se cansen de hacer el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, ¿qué? Dale de beber. Eso dice la Biblia. Yo voy a hacer lo que dice la Biblia. ¿Ustedes qué van a hacer? Es frustrante y doloroso. ¿Ustedes creen que a Jesús no le dolía en su corazón? Claro, y ahí estaban estos. Y mira, lo empiezan a minimizar en el versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? O sea, es el hijo de un carpintero. ¿Y José quién es José? Un carpinterillo allí de Nazaret. Empezaron a minimizarlo. Dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Nosotros sabemos quién es María y quién es José. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Estaban menospreciándolo de una manera vergonzosa. Mira, hermano, así como estos despreciadores, lo sigue habiendo estos despreciadores. Menosprecian a un cristiano que a lo mejor en apariencia no pinta para nada. Y lo menosprecian porque está fellito, por pobre, y menospreciamos a todo mundo. Y eso no está bien delante del Señor. Las lecciones más tremendas que nos da gente que está en condiciones menos favorables que nosotros, en muchos casos, es de servicio, de valor, de entrega. ¿Cuántos videos hay ahí en internet? Esos sí, véanlos. No la basura de todos esos que andan envenenando a la gente. Vean este tipo de videos donde un joven que fue amputado y con prótesis se pone a hacer carreras y gente sin un brazo y se ponen a trabajar y hasta inventan cosas. No hay que menospreciar. Y bajaron a Jesús, lo rebajaron. Ay, es un carpinterito allí. Y versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. El Señor conoce cuando se murmura. Y generalmente se murmura cuando la persona no está presente, pero se nos olvida que Jesús está presente. Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dijo el Señor, de esa ¿qué? Daremos cuenta. No murmuréis, les dice, entre vosotros. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, creer en Él. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Ven? Satisfacción terrenal, murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, ahora ya entre ellos se agarraron, y diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No, súper tapados, de plano, no entendían nada. Jesús les dijo, 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, está hablando, hermanos, de su sacrificio. ¿Ustedes lo entienden? El que no participa de mi sacrificio y toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no come y beba mi sangre, porque mi carne, dice el 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, señalando a sí mismo, que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. 59. Estas cosas dijo Jesús, enseñando en Capernaum. Versículo 60. Al oírlas, y con esto terminamos, al oír esas palabras que Jesús está diciendo y todo el reproche que hizo, al oírlas muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo continuamente oigo eso. Ay, pastor, ay, no, qué duro es. Ay, no, dura es esta palabra. ¿Quién la puede aguantar? No. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Están ofendidos? Cristianos de papel de China. ¿Se han manejado el papel de China? Se desgarra todo. Cristianos de cristal, uy, no, se va a ofender. La Corte Suprema de este país acaba de ofender a Dios y no he visto a ninguno de ustedes manifestarse en contra. No he visto, ninguno de ustedes se ha ofendido, porque ninguno ha levantado la voz ni ha dicho nada. Yo no estoy de acuerdo con esto. Perversión de la vida del ser humano. ¿Cuántos de ustedes se ofendieron por eso? Nadie dijo, se van a ir al infierno. Pero que no te digan a ti tus verdades o que nos digan nuestras verdades porque nos ofendemos y me largo de esta iglesia. Aquí no hay amor. Es lo primero que dice. Adiós. Están ofendidos porque no les dieron lo que querían, porque no se les promovió, porque no se les dejó dirigir la alabanza, porque no se les dejó predicar, porque ni siquiera ungir me dieron chance y me voy donde sí valoren mi servicio. ¿Esto te ofende? Ay, cristianos de papel de China, material hecho en China. Ya ves que nomás lo usas una vez y lo desechas. Que no me digan los chinos. Pero ahí no termina la historia. Dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero ahí no acaba, aunque yo tengo que acabar. Dice el 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos, se apartaron y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron? Se fueron. Lo que hacen, lo mismo, es lo mismo que hacen muchos hoy. Se van. Ahora yo quiero señalar esto. Si observamos bien ahí en el capítulo y en toda la Biblia, Jesús no hizo el mínimo intento por detener a ese tipo de personas.
los egoístas, los que nomás están pensando en ellos. Mi lonchecito de cebada y de pescado, ese es mío. Yo quiero para mí, quiero por mí, que me bendigan a mí, pero yo orar por... No, es yo. Y cuando estos se van, cuando no logran lo que buscaban, como estos, se ofenden y se van. A esos Jesús nunca hizo el mínimo intento de detenerlos. Nunca se ve en la Biblia que dijo, disculpen, prediqué muy fuerte, ¿verdad? Disculpen, es que no, yo quiero que haya multitudes en la iglesia, que se vea que aquí hay avivamiento. Ya no les voy a predicar las verdades del evangelio, les voy a predicar las bendiciones del reino. ¿Cuántos quieren las bendiciones? Entonces sí me quedo. Pero ahí no termina la historia, aunque yo ya voy a terminar. Él se voltea con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? El versículo que sigue, léalo. El 68, 67. Jesús les dijo a los 12, los que le quedaron. ¿Cuántos le quedaron? 12. Y entre esos todavía estaba uno que era un buen actor. Ese hasta el final actuó como si fuera de a de veras. Y les dice a los 12, fíjate, de la multitud, ¿cuántos le quedaron? 12. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Sabes qué habla eso? De que Jesús les dio la libertad de que lo siguieran por amor. Les dio la libertad que escogieran seguirlo. Nunca obligó a nadie, ni te va a obligar a ti, ni a mí. Somos esclavos por amor los que le servimos. Si nos da o no nos da, le servimos. Si nos sana o no nos sana, lo seguimos. Si nos suple o no nos suple, lo seguimos y lo seguiremos amando. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro le contesta, no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes sándwich de pescado? ¿Se fijan cómo su mente ya había sido transformada? Ya despegó de lo terrenal a lo espiritual. Dice, no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué sigues a Jesús tú? ¿Por las palabras de vida eterna? ¿Por el alimento que es Él? ¿O por lo que nos da? Bienvenidas las sanidades, ¿sí o no? Bienvenidos los milagros. Pero hay algo más importante, Él. Y lo vamos a seguir a Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente al igual que esta multitud que tenía motivaciones incorrectas, convenencieras, egoístas, a veces actuamos de la misma manera, Señor. Pero queremos hoy rectificar, te queremos a ti, Señor. Si nos das o no nos das, nos sanas o no. Queremos, como decía el apóstol Pablo, aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación, con escasez o con abundancia. Eso no va a alterar nuestra fe en ti, Señor. Si hay sobreabundancia, vamos a administrar y a compartir con otros. Si hay necesidad, debe de haber contentamiento. Si hay salud, debemos aprovechar para vivir para ti. Si hay enfermedad, con paciencia, esperando tu misericordia, Señor. Pero siguiéndote a ti, amándote a ti, hasta aquel día en que vengas por los que te aman, por los que te esperan. Gracias, Señor, por mis hermanos, que aunque es una multitud, tú también miras su interior, su corazón, y descubre, Señor, lo que haya en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, siempre iremos a ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.